Recientemente, desde la ciudad de Cartagena, la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad publicaron el informe de competitividad regional. Básicamente, que es la capacidad que tienen las regiones, los departamentos y las ciudades de producir y generarle bienestar al territorio, a la gente. Pero, ¿qué dice ese índice? ¿Qué implica? ¿Esto qué supone? Vamos a aterrizar este tema para poder entender estas cifras que parecen de grandes economistas, pero que seguramente a nosotros en nuestros hogares nos va a interesar muchísimo, porque además hay un terreno todavía que recorrer, retos que superar para poder terminar de darle mayor bienestar a la ciudadanía, a la gente de a pie. Aquí está con nosotros Andrés García Suaza, él es decano de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Rosario, uno de los que vino justamente a la ciudad de Cartagena a revelar estas cifras de ese índice de competitividad regional. Profesor García, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Jair, por la invitación. Bien, ¿cómo lo ha tratado Cartagena? Muy bien, muy bien. Contentos de estar aquí. Bien, bueno, muchas gracias. Para aterrizar este tema, para que todos los podamos entender, ¿qué es eso de competitividad regional, competitividad empresarial? La competitividad, como bien lo mencionabas hace un momento, hace referencia a las capacidades que tenemos como territorios, las economías regionales, las economías locales, de producir bienes y servicios, y de cómo esos bienes y servicios luego se traducen en bienestar para la población. En el índice que nosotros construimos, que llevamos más de una década, la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad, trabajando año a año en publicar esta herramienta, medimos la competitividad a través de 93 indicadores, es decir, es una visión muy amplia e integral de lo que significa la competitividad. Cuando uno piensa en competitividad, piensa, por ejemplo, en que los departamentos y municipios estén bien conectados, entonces se mide a través de vías, en que haya acceso a redes de servicios públicos, eso también es competitividad, pero también medimos otros aspectos como por ejemplo el acceso que tienen las personas a salud, el acceso que tienen a educación, el acceso que tienen a bancos. Entonces en esos 93 indicadores lo que hacemos es tratar de recoger de manera muy amplia todos los factores que están dentro de una economía y un territorio y que pueden ser factores determinantes para generar crecimiento dentro de las regiones en Colombia. Bien, dentro de esa evaluación, ese análisis que hicieron, están todos los 32 departamentos del país, más la capital, que es la ciudad de Bogotá, es decir, 33 territorios. El primero, el que mejor índice de competitividad tiene es Bogotá. Sí, Bogotá de manera consistente ha sido el primero por varios años. Y hay una distancia bastante amplia entre Bogotá y los demás. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, más que una distancia amplia, creo que vale la pena explicar un poco la métrica. Sí. Es como cuando uno está en el colegio, en la universidad, que le califican de 0 a 5. Aquí en este caso nosotros tratamos de llevar todos esos indicadores a una calificación de 0 a 10. Y Bogotá está en 8 y la siguiente región, que es Antioquia, supera más o menos los 6 puntos. ¿A qué se debe esa distancia? Pero claro, cada punto significa muchas cosas. Cada punto una distancia amplia. Cada punto significa muchas cosas, pero acá también el ranking no quiere implicar que haya una carrera, una competencia entre regiones. Y hay algo muy importante que decir acá, suponte que entre 2 años el ranking sea exactamente el mismo. Si yo tengo que Colombia, todas las regiones están en el mismo ranking, pero todos los puntajes en esa escala de 0 a 10 subieron, todos estamos mejor. Y eso está bien. Entonces, por eso la lectura del ranking tiene que ir acompañada, por ejemplo, lo que preguntabas de qué significa esa distancia entre ellas. Esa distancia está marcada por unas mejores condiciones que se pueden observar en Bogotá respecto a las otras regiones, en suma de esas 93 variables que tenemos ahí. ¿Eso significa que Bogotá es la mejor región en todos los aspectos? La respuesta es no. Hay aspectos en los cuales otras regiones se destacan, por ejemplo, en los temas de innovación se destaca Quindío, en temas de diversificación y sofisticación productiva se destaca el Valle del Cauca, donde ocupa el primer lugar. Entonces, en suma, Bogotá en promedio, digamos que presenta las mejores condiciones, pero realmente un valor muy importante que tiene este índice es que nos ayuda a ver que cada una de las regiones presenta unas potencialidades diferenciales que permitirían pensar en cuáles son los aspectos o los factores en los cuales desde la política pública tenemos que comenzar a pensar para potenciar esas regiones. Ya vamos a hablar específicamente de eso, porque ¿qué significa, digamos, para los territorios, sobre todo lo público, los dirigentes, para qué poder hacer para justamente incrementar? El listado está Bogotá, luego Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Santander, Atlántico, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Boyacá, y de puesto número 11 está el departamento de Bolívar. ¿En qué se ha destacado para particularizar el departamento de Bolívar en este crecimiento? Porque el año pasado estaba de
de 12 y subió un escalón al 11. Exacto, entonces ahí ya hay como un primer avance que se ve en el departamento, sube un lugar en ese ranking, pero como mencionaba ahora, el ranking no es lo importante, sube el ranking pero también sube el puntaje, es decir, hay una mejora respecto a las condiciones del año pasado, particularmente ¿en qué factores? En el factor institucional, en todo lo que tiene que ver con gestión de recursos públicos, respecto a lo que medimos el año pasado, hay un aumento en los indicadores para Bolívar y adicionalmente en lo que tiene que ver con entorno empresarial. En suma, estos dos factores, en el primero, por ejemplo, que mencionaba el de instituciones, el año pasado estuvo en la posición 22, subió 10 posiciones para este año. Lo mismo ocurrió con el entorno empresarial y de hecho dentro de la organización del índice pues consideramos una mención especial para Bolívar en ese aspecto. Ayer fue entregado un reconocimiento a la Gobernación, a la Cámara de Comercio en ese sentido. Bien. ¿Cómo una persona en su hogar puede entender la situación? Si el ambiente país está bastante complejo, digamos, porque la situación política del país se traduce en ese ambiente en los territorios, por un lado que el desempleo sí, el desempleo no, que la inversión sí, la inversión no, que los empresarios quieren, que el dólar, que no sé qué. Hay una cantidad de mensajes alrededor que generan un ambiente de incertidumbre. Y a través de este informe vemos que la situación país mejora en términos de competitividad, que básicamente es mejor capacidad de producir bienes y servicios y mejora en el bienestar de la gente. ¿Cómo interpretar lo que parece una ambigüedad? Sí, yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos aspectos. Lo primero es, lo que mencionas es relativamente coyuntural, es algo que hemos visto en el último año, año y medio. Cuando nosotros medimos competitividad estamos midiendo un proceso acumulativo, un proceso de muy largo plazo. Al inicio me preguntabas por qué Bogotá está en la primera posición, porque cuando vemos cuál es la estructura desde el punto de vista productivo, la oferta educativa, eso no se cambia de un día para otro. Esto viene de años, viene de décadas y lo que mide el índice es precisamente eso. Ahora, los esfuerzos que hacen las regiones, claro que se ven, no se ven en el inmediato, no se ven en el corto plazo, justamente porque cambiar esos factores estructurales toma su tiempo. Ahora, cuando vemos el índice, efectivamente 22 de las 33 regiones aumentan en el índice, aumentos en algunos casos menores, pero también hay un mensaje adicional y es, Colombia es un poco más, relativamente más competitivo, productivo que el año anterior cuando sumamos sus regiones, pero también observamos que no hay una convergencia. Es decir, las diferencias que vemos desde el punto de vista regional, Bogotá tiene un valor de 8, las regiones que están en los últimos lugares tienen valores un poco arriba de 2. Esas distancias no las hemos visto reducirse. Y creo que al final el objetivo de esta herramienta es que podamos tener todos esos objetivos al mismo tiempo, o a darle una mirada, una evaluación a todos esos objetivos, que seamos más productivos, pero que también haya cierto nivel de convergencia, que haya un crecimiento mayor en aquellas regiones en las cuales consistentemente por muchos años hemos observado menos o menores condiciones desde el punto de vista económico, social y productivo. Ahí esa es la famosa brecha social que existen entre unas regiones y la otra, y esto también es un indicador de que reafirma esas diferencias que hay entre unas regiones, sobre todo las del centro del país, las del oriente frente al resto, de la periferia. Al suroriente con respecto a la parte más central del país, al Caribe, al Pacífico. Efectivamente el mapa que todos nosotros tenemos del país, estos índices lo mantienen, pero más que replicar eso, también nos muestra esas diferencias, dónde se están viendo, cuáles son los factores que pueden estar explicando o correlacionándose más con esas diferencias. Hablemoslo entonces en términos positivos. ¿Qué es lo que mejor se ha comportado en estos diferentes variables que mide esos indicadores? Nosotros agrupamos los 93 indicadores en 13 pilares y analizamos de manera independiente esos pilares. ¿Qué observamos? Que en los últimos años, o respecto a la comparación del año anterior, factores como educación superior, mercado laboral han presentado casi en todos los departamentos una mejora. Ahora, hay otros factores en los cuales también de manera consistente en la mayoría de departamentos vemos un relativo rezago, como por ejemplo los temas de infraestructura. Y algo que podríamos llamar una deuda histórica en el país, que es el tema de innovación, y que en buena medida se explica, para generar innovación hay que conectar la ciencia, es decir, las universidades,
con el sector público, pero también con el sector productivo, y es tal vez ahí donde tenemos unas brechas importantes, pero no en regiones particulares, sino en todo el país. Este es el factor que cuando sumamos diferentes indicadores está por debajo de todos los demás, en una calificación de 0 a 10, por debajo de 3, es decir, si esto fuera el examen de la universidad, es un examen que perdemos todos los años. ¿Y esos problemas de política pública, de decisión política, de inversión, de qué? El tema de la competitividad creo que es importante porque muchas veces se requiere un marco desde el punto de vista de política pública, estabilidad institucional relevante, pero el sector productivo es muy importante, la sociedad civil es muy importante, entonces al final sí vemos ahí, particularmente en el tema de innovación, que hace falta poder reforzar de qué manera las universidades hacemos, porque hago parte de una universidad pertinente, nuestra misionalidad, la generación de conocimiento para que sea útil para el sector productivo, que convierta eso en empleo y donde el sector público pues sea un canal de comunicación que pueda absorber ello. Ese tipo de asociaciones que llamamos de la triple hélice, donde haya una coparticipación y corresponsabilidad, es algo en lo que todavía tenemos un camino que recorrer todas las regiones del país. Desde el punto de vista del sector privado, muy importante, es decir, el sector productivo, ¿cuáles esas mayores trabas que han tenido para crecer en sus indicadores de competitividad? Ayer hacíamos parte de esa discusión un poco para el contexto de Bolívar, y algo que se ha identificado consistentemente es que el capital humano es muy importante. La formación es muy importante, las empresas tienen apuestas, aquí en la región hay apuestas importantes alrededor del puerto de otras iniciativas, y la transformación o las habilidades que deben adquirir los trabajadores o las personas que se forman deben ser mucho más conectadas con esas necesidades empresariales, y a eso se suma de manera coherente también que tenemos proporciones muy importantes de jóvenes y personas que están buscando oportunidades en el mercado laboral. Aquí particularmente en el departamento las tasas de informalidad superan el 70%. Entonces es donde dice, hay oportunidades, hay un sector productivo con unas apuestas específicas, hay que encontrar cuáles son los programas o los canales que puedan conectar esas necesidades del sector productivo con el mercado laboral. Ahí es donde viene la otra parte de la hélice esa, donde la academia juega un rol fundamental justamente para conectar ese sector productivo con esa necesidad que es el talento humano. Exactamente. Y lo otro, lo que ya había dicho también, el tema de innovación. Bien, para concluir, profesor, ¿a qué deben apostarle vamos a entrar a un nuevo gobierno, una nueva oportunidad para el país el próximo 7 de agosto? Sin embargo, viendo todo este panorama, ¿a qué se le debe apostar para que esos indicadores sigan creciendo? Un mensaje que hemos dejado es, el ranking es importante, los valores son importantes, pero sobre todo nuestra idea es que esto le permita a cada una de las regiones tener un plan. De hecho, Bolívar tiene ya su plan de competitividad que se ha gestionado recientemente al 2040 con unas apuestas particulares, donde he encontrado desde el punto de vista de la agroindustria, el turismo, la economía marítima, nos comentaban ayer justamente en el lanzamiento, esas palancas que permiten mover la competitividad. Yo creo que el punto clave en este momento de país que estamos es cómo hacer que esas apuestas que tienen cada una de las regiones quepan en el Plan Nacional de Desarrollo, que quepan también en un proyecto de país donde haya coherencia y articulación entre los gobiernos regionales y este gobierno entrante. Sí, básicamente entonces construir el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a las necesidades territoriales y no solo desde el centro del país o de esa centralidad, el centralismo. Es el mensaje. Bueno, muy bien, profesor, le agradezco mucho. Muchas gracias, Jair, por la invitación.